Sí, que incluso aquí traté de hacerlo gráficamente. Miremos algunos aspectos, y esto ya lo vimos, ayer lo tratamos de avanzar un poco. Esta es la salida del líquido, que decíamos que es un líquido que semeja como al agua, es un transudado, ¿sí? Que lo pueden provocar las células mesoteliales. Y un efecto especial lo vemos en las ampollas cutáneas. Yo creo que cuando veamos el tema de piel se van a dar cuenta que pueden haber diferentes ubicaciones de las ampollas, pero todas tienen de alguna manera reacción, o como una manifestación o como un origen dentro de una respuesta inflamatoria subyacente, ¿no? Tenemos la siguiente, que es la fibrinosa. Sabemos que cuando se da ese aumento de la permeabilidad sí, vascular en los tejidos por la respuesta inflamatoria, aquí no solamente va a salir líquido, sino también sale ese fibrinógeno, esa fibrina, ¿sí? Que hemos visto que tiende a ubicarse alrededor de ciertas estructuras y puede provocar ese elemento que saben que voy a hacer una cosa, voy a traerlo desde allá, lo voy a pegar allí, el que tenemos por acá, porque creo que es una buena forma de verlo aquí ya como una forma de manifestación y como ratificar lo que hemos dicho, que se puede presentar en los órganos de forma, órganos internos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aquí en toda esta zona se presenta eso macroscópicamente. Entonces alcanzan a ver esta especie como de líneas que se forman aquí, que son nada más esas bandas de fibrina alrededor de la zona. La parte histológica que vemos al lado, pues corresponde solamente a eso, a la fibrina, la respuesta inflamatoria. Recuerden que como eso es proteína, eso es de aspecto o de origen proteico, entonces se ve de color un poco rosado, rojizo, ¿sí? Y acá pues ya se la ve en un contexto más macroscópico. En la inflamación supurativa o los abscesos o el pus que ya hemos mencionado tanto, pues ya sabemos que hay mucha, en este caso, necrosis liquefactiva, muchos polimorfos ahí que han salido, ¿sí? Vemos entonces también que se asocia mucho a la presencia de algunas bacterias. Por ejemplo, los estafilococos suelen ser uno de los que más pueden provocar lesiones de ese tipo, ¿sí? Y en ese punto hay que enfatizar que son bastante agresivos los estafilococos. Y a esto es porque activan toda una cantidad de células, de neutrófilos, que lógicamente llevan a un proceso de limpieza, de eliminar agentes, pero también suelen estar eliminando o destruyendo algunos tipos de tejido, ¿no? Entonces ahí también es como para resaltar ese tipo de situación, ¿no? Que se da ese evento. Y la última, que es la de tipo ulcerosa, ¿sí? La forma ulcerosa o de úlceras, ¿sí? Que se caracteriza por eso, por la pérdida de la zona donde está el epitelio y dejan descubierto el tejido conectivo por la parte, o sea, ya si aquí el tejido conectivo sin epitelio y con una cantidad de respuesta inflamatoria bastante severa, ¿sí? Que lógicamente va a tratar de ir dando algunos procesos de cicatrización si el proceso pues ya se lo ha ido eliminando, ¿no? Aquí nos muestra y nos recuerda que pues todo ese tejido que murió va a formar parte de esos restos necróticos que se encuentran dentro de estas lesiones ulcerosas, ¿sí? Aquí lo mencionan, necrosis inflamatoria en la mucosa, úlceras, por ejemplo, miren que cuando lo mencionan por falta de circulación en los miembros inferiores, ¿sí? Es cuando, pues, las varices, pacientes que en su proceso de falta de irrigación hicieron un proceso adaptativo durante un buen tiempo. ¿Qué proceso adaptativo se veía en las varices? ¿Se ensanchan? Adaptativo, de los que vimos.
¿Cuál creen que se puede ver en la, Hiperplasia muscular, doctor. recuerden, Doctor, este, o puede ser una atrofia de la piel, dado que no le llega suministro sanguíneo a la piel, entonces esta se vuelve un poco más delgada, se vuelve más opaca, se vuelve más susceptible a cualquier tipo como de afecciones. es más por ese lado, ¿sí? Y porque recuerden que en estos casos la salida la falta de irrigación, si uno dice en la varices no hay irrigación, sí hay irrigación, pero es que lo que pasó es que el obstáculo, el que se genere, como lo decíamos, si fuera una vía o como un trancón en la vía de regreso, que es la vía de las venas, hace que todo el sistema se paralice y al final no le llega buen aporte sanguíneo a la zona. Y acuérdense que una forma de generar eh, atrofia, como lo comentó ahorita el compañero, es la disminución de la circulación. ¿Sí? Entonces el tejido se vuelve atrófico y empieza, ya sobrepasa todo lo que el tejido pudo resistir y ya en ese punto sí se muere el tejido, se muere la piel como el primero de los tejidos que van a sufrir esto y se empieza a generar una úlcera. Sí, perdimos el epitelio y empezamos a encontrar esa úlcera. Allí de pronto, recuerden que les comentaba, es difícil para estos pacientes recuperarse porque, o por lo menos que sea tratado, si esto se sobreinfecta, tratado con antibióticos, porque pues como no hay buena circulación, no le van a llegar. Todo toca local y ojalá pues en algún momento la circulación se mejore para poder que esta zona empiece otra vez a repitalizarse, ¿sí? Lo que suelen hacer estas cuando ya la situación ha mejorado, hay una buena circulación, en el caso que estamos hablando, empieza a generar una cicatriz aquí, ¿sí? Y acá arriba suele generar una pequeña ya producción de epitelio. No es que quede totalmente igual, pero se trata de dar o recuperar al máximo lo que se ha perdido. Sí, esos son como los patrones morfológicos que nos dan la forma de la inflamación aguda. Sí. Algunos eventos adicionales al respecto, era para mencionar lo que ustedes miran allí, algunos eventos endocrinos, ¿sí? Y los, algunas sustancias que son liberadas, ¿sí? La secreción de las proteínas en fase aguda, que esto es más por acción o dentro del hígado, ¿sí? Proteína C reactiva, que ustedes la han escuchado dentro de lo que es laboratorio, ¿sí? Aunque en la actualidad muchas veces pueden haberla confundido algunos porque se utiliza con mucha frecuencia la proteína C reactiva como PCR, ¿sí? Pero pues actualmente el PCR se lo ha destinado a o una sigla para lo que es reacción en cadena de la polimerasa, un evento ya de patología molecular, como ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, esto nos queda como proteína reactiva. Sí, aquí nos describe un poco, es un amiloide sérico. Entonces, estamos con el complemento y algunas proteínas de la coagulación y que se une a las paredes microbianas, opsonizando, fijando el complemento, pero que su elevación nos lleva a decir que hay una respuesta inflamatoria activa. ¿Sí? Otro tipo de eventos que suelen sucederse, la presencia de glucocorticoides para la parte del estrés, que bueno, se ve en este evento y se ven en muchos otros eventos, pero pues este es importante también mencionarlo. Y otro, disminución de la secreción de la vasopresina, reducción del flujo de líquido corporal, con el fin de asumir los cambios en la temperatura que ya los hemos venido comentando, ¿no? Otro tipo de efectos, de pronto, la parte autónoma también mencionábamos con el flujo sanguíneo, cuando queríamos que se eleve la temperatura, entonces se minimiza la pérdida de calor, por lo tanto se guarda calor y se genera fiebre, ¿sí? Esto se da también, acompaña aumento de la frecuencia cardíaca.
y esto también directamente a la presión arterial, ¿sí? Disminuye la sudoración, digamos así, dejemos como sudoración, creo que se queda mejor. Sí, disminuyendo la sudoración y hace que pues este elemento que es tan necesario para que nuestro cuerpo también regule temperatura, pues empieza a no verse con toda la eficiencia como cuando estamos en estados normales. Tenemos otros eventos, el temblor, el escalofrío, la anorexia, somnolencia, malestar, que creo que ninguno de nosotros puede decir que no lo haya presentado o vivido durante algún proceso infeccioso o inflamatorio que se haya presentado. Aunque los que más vemos este tipo de eventos son los que tienen un contexto desde el punto de vista más infeccioso, sí, infeccioso. Entonces, ya después de describir lo que es la inflamación aguda, vamos a hablar de la inflamación crónica, ¿sí? Le recomiendo que mantengamos algunos de estos conceptos, o sea, lo que hemos trabajado acá, vayamos haciendo una especie como de paralelo entre las dos inflamaciones, ¿sí? Para ver, aunque no es que quiera decir que cuál es mejor, cuál es peor, pero sí saber en qué momento nos estamos enfrentando a esos tipos de inflamaciones y que de alguna forma pues sean una respuesta que nosotros hagamos como médicos con el fin de que logremos pues evidenciar ciertas características importantes de ella, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirar acá ¿qué será, qué características tiene este tipo de situación durante la inflamación crónica? Si nosotros lo tomamos directamente como o lo mencionamos como un evento de tipo más literal, ¿sí? ¿Qué quiere decir crónico? Que es algo prolongado, doctor. Que va a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y realmente, miren que cuando yo estaba haciendo mi año rural, ¿sí? Bueno, en ese tiempo se hacía un año, ahora son 3 meses y a veces hasta menos, pero bueno, creo que no menos, ¿no? Miren que hay cosas que yo trataba de educar a la población y creo que todavía existen algunos eventos que no son comprendidos muy bien en la población, ¿sí? Porque, digamos, cuando uno habla de un proceso, dice una urgencia, paciente que llega por urgencias, ¿sí? Y uno decía, no, pues tiene que ser algo agudo, ¿sí? Tiene que ser algo que inició en menos de 24 horas y que le está generando una alteración bastante importante en sus procesos vitales, ¿sí? Más o menos en eso trataba de educar a la gente, porque a veces llegan a las 3 de la mañana, doctor, qué urgencia. Sí, vea, doctor, es que tengo un dolor de cabeza y cuando lo empezó, no, eso me empezó como hace 4 meses. No, pues eso no es urgencia. Algo, no, no, eso es algo crónico y que tiene que manejarse de otra manera, ¿sí? Y así, entonces, en este caso lo traigo a colaciones por eso, porque aquí la inflamación aguda tendríamos que relacionarla con un evento que esté dentro de ese lapso, unas 24 48 horas y que esté generando mucha molestia al paciente. La inflamación crónica tiene eso de que el tiempo es mayor, ¿sí? Primero que todo, el tiempo va mayor, es de forma insidiosa, o sea, no molesta tanto. El paciente lo siente y bueno, como que no le hace decir, uy, estoy como de que me hospitalicen o de que me lleven urgente al médico. No, yo creo que un ejemplo que todo vivido difícil que ninguno de nosotros vaya a decir que no lo ha percibido, ha sentido, es el de la gastritis, ¿sí?
Las gastritis, la mayor parte, cuando hablemos de ellas, también volvemos a retomar eso, pero la más del 98% por allá, sí es muy alto, las gastritis son tipo crónicas. Cuando usted dice, ay, me duele el estómago, se me alborotó la gastritis, ¿sí? Pero en ese momento usted no va a decir, se me alborotó la gastritis, necesito que me lleven a cuidados intensivos, que me lleven al hospital. No, usted dice, ese dolorcito sí, me siento cómodo, me salgo molesto, insidioso. Y usted dice, pero igual lo puedo tolerar, o de pronto tomo algo, incluso hasta tomar agua puede ser que le ayude a disminuir la respuesta de la molestia que está sintiendo. Entonces, ahí hablamos de esa parte insidiosa, ¿sí? Características de esto, ¿por qué se vuelve insidioso? Es primero, porque un buen número de ellos está caracterizado porque son microorganismos que se han camuflado dentro de las células, pues son intracelulares. ¿De qué células? De los macrófagos. Los macrófagos los fagocitan y se quedan ellos viviendo dentro del macrófago, proliferando allá, y de alguna forma escondidos ante la respuesta inmunitaria, ante la respuesta inflamatoria que se podía haber suscitado si ellos hubiesen permanecido extracelulares y de pronto ya se hubiese desatado una respuesta más aguda. Entonces ellos permanecen allá, pero esa guarida, por decirlo así, en que convirtieron al macrófago, no es para todo el tiempo, para toda la vida. Y paulatinamente se va a ir pues, descubriendo esa situación y se van a ir realizándoles ciertas, en este caso, acciones para que podamos también eliminar a estos microorganismos que quisieron camuflarse dentro de una célula y que al final pues empezamos a darle una respuesta, aunque la respuesta es más de tipo crónica a largo plazo porque no fue factible identificarlos y desarrollar toda una respuesta aguda. Alguna, algunas sustancias que uno se expone, incluso sustancias que nosotros de alguna forma mencionábamos en la acumulación de sustancias, por ejemplo, el sílice, tomar ese ejemplo que lo mencionábamos en acumulaciones. Algunas de esas sustancias pues no son totalmente agresivas, casi se puede decir que son como casi neutras, eso casi neutras, en la que también son fagocitadas, pero a lo largo del tiempo, y si la sustancia empieza a ser mayor cantidad, o sea, mayor exposición, se empieza a suscitar una respuesta más de tipo crónica. Esta respuesta crónica, bueno, miremos la otra y les digo qué sucede con esa crónica, ¿no? La reacción inmunológica, eh, aunque nuestro cuerpo cuando es agredido siempre busca la respuesta inflamatoria aguda como una respuesta allí a la mano, ¿sí? Pero cuando él es atacado o se altera su sistema inmune de alguna manera para, pues, afectar a sus propios tejidos, la mayor parte de veces no desarrolla una respuesta tan agresiva, sí, como una respuesta aguda. Le genera, por ejemplo, una respuesta más de tipo crónica. Por ejemplo, eh, si ustedes recuerdan un poco cuando yo les mostraba, les había hecho un diagrama de cómo se daba la respuesta autoinmune en el lupus, que es una reacción inmunológica, pero en contra de nosotros mismos, ¿sí? Las acciones en diferentes órganos, y en el momento en que yo les mostraba, estábamos hablando de piel, evidenciaban una zona con gran infiltrado de células mononucleares, que son las de inflamación crónica, como vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, es como una forma de reaccionar, pero no tan agresiva. Entonces, en algunas respuestas autoinmunes, o sea, de reacciones inmunológicas, nuestro cuerpo como que se mide un poco y no llevar a una reacción muy dramática,
ni muy lesiva, como lo hacen cuando son las inflamaciones de tipo crónicas. Miren que todo esto, clínicamente e histológicamente, podríamos decir, lo vemos con las células mononucleares. ¿Células mononucleares cuáles son? Monocitos y linfocitos, doctor. Monocitos y linfocitos. Y los monocitos en últimas que se convierten Macrófagos. ¿en cuál? Macrófagos. Muy bien, macrófagos. Entonces, esas células son las que vamos a encontrar como células que se ven muy activas y muy numerosas en este tipo de respuesta. Igualmente las podemos ver, sí, estos linfocitos en eventos de tipo, o sea, en recuentos sanguíneos, sí, y por ejemplo algunas de estas afecciones, algunas afecciones de tipo, por Doctor, ejemplo, sí. doctor, disculpe, no sé si fue solamente a mí, se fue como la señal y alcancé a escuchar que este tipo de células se las podía ver en algún sitio, pero no lo alcancé a escuchar en dónde. Ah, sí, es que estas células, digamos, las células de la inflamación aguda, sí, que eran los neutrófilos, listo, la inflamación, listo, aguda, y es lo que acabo de decir. En el cambio, las de la inflamación crónica, las podemos ver no solamente en el tejido, ¿sí? Que sea un sitio donde las encontramos, sino también se pueden encontrar a nivel del hemograma, ¿sí? Por ejemplo, en algunas afecciones, tomando algunos tipos de procesos virales, y ustedes pues ya creo que tienen una mayor ilustración frente a lo viral, porque pues lo que estamos viviendo de la pandemia nos ha llevado a estudiarlos más. Pues sabemos que en últimas el virus infecta y se queda dentro de la célula y bueno, y ya se convierte en organismo intracelular. Sí, después se libera y otra vez se va a meter y parasitar a otras. Bueno, sí. Entonces, una parte de esta respuesta se caracteriza también por ejecutar formas en donde aumentan las células mononucleares. ¿Sí? Por eso, si usted ve un paciente con algunas virosis, se ve una tendencia que las mononucleares tratan de estar un poquito más altas que las células de la inflamación aguda, como son los neutrófilos. Se encuentra destrucción tisular, a pesar de que todo es de alguna manera lento, no es muy sintomático, no produce mucha molestia, pues igualmente va a haber una reacción donde se dé, o sea, una destrucción que se ha visto con cierta frecuencia este evento, que quiero resaltarlo, porque considero que si lo tenemos como un elemento claro frente a nuestros conceptos, nos va a servir de mucho esto. ¿En qué sentido? Habíamos dicho que la respuesta inflamatoria nos ayuda no solamente para defendernos, sino también para iniciar los procesos de reparación de los tejidos. Ese evento en la inflamación crónica no ha sido pasado por alto, al contrario, es muy importante y lo que se ha notado es que cuando hay una respuesta inflamatoria crónica, la zona donde se está dando esa respuesta, algunas de estas áreas intentan repararse y producir este fenómeno que es fibrosis, ¿sí? Aunque es un tema que lo veremos en reparación, pero como yo ya les he dicho que pues esto inicia reparación, solamente les adelanto que es una forma en la que los fibroblastos, por eso es fibrosis, los fibroblastos producen muchas fibras colágenas para tratar de ir, digamos, si sería el término, ir sofocando esa zona de reacción inflamatoria. ¿Sí? Entonces empezamos a tener una gran cantidad de fibroblastos con colágeno que produce esta zona.
Pero ya veremos que esto, si se vuelve desmedido, si hay muchas áreas donde produzca esto, pues el gran problema, ¿cuál será? ¿Qué creen que sería? Generaría como una disfunción del tejido de la zona. Sí, el tejido va a empezar a tener una, sí, disfunción, se va a empezar a reemplazar por solo tejido cicatricial. Es como decir el caso del pulmón, ¿sí? El pulmón, si yo lo empiezo a tener muchas sustancias, mucho sílice por allá metido en el pulmón, ¿sí? Producto de la, de la exposición laboral en la construcción, pues llegará un momento en el que esta respuesta inmune le va a producir mucha fibrosis. El tejido se podía reparar si hubiese reparar, ¿sí? Si de pronto hubiese sido más el fenómeno agudo, ¿sí? Pero como nosotros tolerábamos, nosotros decíamos, esto no hay tanta, esto es muy insidioso, no hay tanta sintomatología, entonces lo dejamos más tiempo y él optó por empezar a hacer procesos de fibrosis. Fibrosis que a lo largo empiezan a reemplazar al tejido funcional. Lo mismo sucede en otro evento y en otra afección en otro órgano bastante importante, que es el hígado. En el hígado sucede lo mismo, hay mucha fibrosis que en gran cantidad ya se tiene un nombre, pues, que yo creo que de pronto se les ocurre o lo han escuchado. Hay mucha fibrosis, se parece al término fibrosis. ¿Y cómo se llama esa afección? Cirrosis hepática. Exactamente, la cirrosis. ¿Sí? Entonces, miren que la cirrosis se parece, o en el fondo lleva fibrosis, como si hubiéramos cambiado nada más algunas letras y quedó. ¿Sí? La cirrosis tiene mucha fibrosis que al final, pues, convierte en una cicatriz al hígado, y el hígado no es tejido conectivo, no es colágeno. El hígado son muchos lobulillos con células hepáticas que están produciendo muchísimas sustancias. Es un órgano muy activo. Y si lo empiezo a reemplazar por solo fibras colágeno, pues lógicamente no va a servir. Y allá es donde la fibrosis total del hígado, que sería en última la cirrosis, pues lleva a y se convierte en una situación de tipo letal. Aquí, aunque en la diapositiva que está enseguida, ¿sí? Les enfatizo algunas de estas células, ¿no? ¿Sí? Aquí les hago una especie como, pues, de nuevo, una especie de resumen de esto, que es insidiosa, que son mecanismos intracelulares, autoinmunes, ¿sí? Que se puede dar después de una inflamación aguda. A veces encontramos que el fenómeno de inflamación aguda hizo una parte del proceso y enseguida bajó un poquito su clínica, bajó un poco su reacción y se convirtió en inflamación crónica. Las células, como lo dijimos, los mononucleares, ya sean los monocitos convertidos en macrófagos o también los linfocitos, que podrían ser los linfocitos T o los linfocitos B, los cuales en los tejidos tienen el nombre de plasmocitos. ¿Sí? Aquí reafirmo lo que les había dicho del tiempo, ¿sí? Tarda mucho tiempo, puede llegar a ser recurrente, incluso pues a veces lo podemos tomar como ejemplo lo de la gastritis del estómago. Afortunadamente la gastritis no tiende a formar mucha fibrosis porque si no la situación sería mucho más complicada para el estómago, pero en otros sitios sí lo hace. Y la sintomatología, este punto, ¿sí? El punto de la sintomatología me parece que lo quiero resaltar porque, les voy a decir por qué. Aquí se los voy a dejar un poquito resaltado, ¿sí? Da poca sintomatología, o podríamos decirlo, genera una sintomatología que es tolerable por el paciente. ¿Sí? El paciente empieza a tolerar esta sintomatología y realmente esto tiene hasta cierto punto una situación negativa. Ya les voy a comentar todo eso. Entonces, miremos ahora sí la siguiente situación. ¿Sí? Bueno,
aquí algunos, vamos a mirar una forma de inflamación crónica. ¿Sí? Bueno, aquí nos reafirma quiénes son las células. ¿Sí? No me voy a extender allí. El macrófago es una célula que libera muchos factores. Por eso aquí lo resalta un poco. Actúa liberando factores, que activa a ella misma o a otras células, quimiotaxinas, proteasa, factores de coagulación, citoquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es una máquina de producir todos esos elementos que incluso han sido fundamentales para la inflamación aguda, pero que aunque estemos ya optando o se esté desarrollando inflamación crónica, él sigue siendo un gran proveedor de muchas de las moléculas que ayudan a que persista ese tipo de proceso inflamatorio. ¿Sí? Entre algunas de las otras cosas que, bueno, él defiende, pero también, ¿sí? Produce lesión y puede estimular los fibroblastos para que proliferen. Yo creo que podemos decirlo aquí porque pues, ahí quedaría un poquito confuso, mejor así, ¿sí? Desencadena defensa, también lesión y proliferación de fibroblastos, que sería como para mencionarlo dentro del proceso que tanto lo hemos venido marcando, que la respuesta inflamatoria tiende a reparar y también a formar zonas de fibrosis. Aquí están las células que entonces habíamos mencionado. Linfocitos, macrófagos, ¿sí? Lo relacionamos con los macrófagos y puede producir citotaxis, ¿sí? Los mastocitos, que son células que ya están en el tejido conectivo, pues también se los ha visto de alguna manera relacionados, pero en especial cuando se dan fenómenos crónicos, por ejemplo, en pacientes que están desarrollando procesos de tipo alérgicos, ¿no? Se ven los mastocitos en gran cantidad y bueno, ellos son muy importantes dentro de esta respuesta que la analizaremos cuando veamos eventos o alteraciones de la línea como la hipersensibilidad alérgica. Pero aquí los mencionamos, sí, por su presencia también crónica, o sea, no desaparecen, ellos siguen ahí. Al igual que los eosinófilos, aunque los eosinófilos células de tipo más en el grupo de los polimorfonucleares que pueden estar lógicamente en la respuesta aguda, así como en la respuesta crónica, ¿sí? Y bueno, aquí se interrelaciona con la inmunoglobulina E, con la que es un elemento fundamental que luego con los mastocitos estarían vinculados dentro de lo que son las respuestas alérgicas. Así como les dije, ya más adelante vamos a detallar esas respuestas alérgicas. Por ahora nada más mencionamos las células y que esta célula, por lo menos el eosinófilo, es más factible verla de una manera activa, pero en los dos eventos, ya sea de tipo agudo o de tipo crónico. Vamos a hablar de una inflamación que realmente ha sido ¿qué se podría decir? Como un estandarte en la inflamación crónica, ¿sí? Y es la inflamación granulomatosa, la formación de los granulomas. Entonces, voy a pasar a una gráfica que tengo por acá y con ella podemos más o menos ir tratando de darle un reconocimiento a este tipo de afección. ¿Listo? Disculpen que en algunas pues no me quedó tan bien escrito, se dan cuenta que pues, la hice con él aquí en el computador, pero sí, algunas traté de que utilizar gráficas de ella, otras no. No fue factible, pero bueno, la idea es que miremos qué es lo que sucede acá, ¿no? Listo. Sucede que esta inflamación crónica, ¿sí?
en la que involucramos a los macrófagos. Dice, bueno, granulomatosa. Listo. Los macrófagos que inicialmente aquí son estos de aquí, ¿sí? Este macrófago está en la sangre. ¿Cómo se llama cuando está en la sangre? Monocito. Monocito, listo. Entonces, el monocito está por aquí en la sangre. Él generalmente no lleva mucho tiempo circulando y pasa a los tejidos. Por eso es que cuando usted va a ver el porcentaje de monocitos son 1 o 0, ¿sí? Casi, o todos ya se pasaron a los tejidos. Pero uno dice, ya se pasó a los tejidos y él se pasa, digamos en términos más sociables, se pasa es a vivir a los tejidos. Ya no es que sea, no, yo me voy un tiempito y ahorita regreso a la sangre. No, él se queda viviendo allá y haciendo sus funciones en los tejidos, ¿sí? Que ya hemos visto muchas de sus funciones. Entonces, que sus funciones son muy amplias, listo. Sucede que dentro de todo este proceso, unos linfocitos TH2, ¿sí? Han sido, con el tiempo han sido sensibilizados, han logrado, digámoslo así, han logrado descubrir, miren cómo se los planteo, han logrado descubrir que hay por ahí un macrófago infectado, ¿sí? Y la información fue llevada hasta ellos. ¿Sí? Un macrófago que tenía una bacteria por allá adentro. Entonces se la pasaron a este señor linfocito TH2 y él produce un interferón gamma. Entonces, repito, hubo un macrófago que fagocitó una estructura, una molécula, una bacteria, ¿sí? Que aunque no la destruyó con el tiempo, pues se fue logrando hacer eso, pero él logró tomar mucha información de ella, la cual con los linfocitos TH2 empezaron a hacer una respuesta contra esa situación. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces dice, los linfocitos TH2 van a producir interferón gamma. Hasta ahí uno dice, bueno, ¿y el interferón gamma qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues miren lo que él hace tan importante. Él hace que un macrófago, ese macrófago que recién había pasado acá y que estaba como macrófago en varios tejidos, se active, ¿sí? Ya no es un macrófago cualquiera, se convierte en un macrófago activado. Cuando este señor macrófago se activa, empieza a proliferar y lo encontramos formando estas celulitas. Miren el mismo color. Un color azul, un azul medio claro, ¿sí? Cuando él hace ese cambio, ¿sí? Esa célula de color azul claro, aquí está el nombre, se llama célula epitelioide. ¿Qué quiere decir la terminación oide? Que es como germinal. Que es parecido, ¿sí? La terminación oide. Si le dicen humanoide, es que parece humano. Si le dicen, a ver qué otros, si dicen es discoide, que parece un disco. Aquí dice epitelioide. ¿A qué es que se parece? Células epiteliales. Muy bien, a células epiteliales. Y por eso en la gráfica que hice aquí se parecen. ¿A qué células epiteliales? ¿De cuáles células podríamos buscar o parecidas a cuáles? Escamoso. Muy bien, a las células escamosas, células. ¿Sí? Entonces, estas celulitas aquí, ¿sí? Que tienen esta característica, que están acá, que están un poquito planas, que ahora les voy a mostrar fotos
porque realmente a veces uno dice, bueno, aquí como que la historia estuvo medio bonita, pero pues, ¿será que sí se ve como nosotros lo estamos viendo? Se dan cuenta que sí, sí se alcanzan a ver así. Tanto que ahí sí me tocaría como, aunque no es que quiera ser desagradecido con el texto que nos ha ayudado a mostrar varios procesos, pero ahí sí le podría decir al texto, el de Stephen Lowe, que los macrófagos activados de los epiteloides no se ven como él las está graficando aquí, las azul claritas, ¿no? No se ven así, ¿sí? Ellas no se ven realmente así. Como les dije, ya les voy a mostrar, sí, se ven un poquito más alargadas, como estas que estamos viendo por acá. Entonces, ahí tenemos esa característica, ¿sí? Muy importante dentro de esta respuesta inflamatoria. Primero que empiezan a aparecer células epitelioides, ¿sí? Aquí, lástima que este evento yo ya lo, digámoslo así, yo quisiera como retrocederlo un poco, ¿sí? O lo voy a hacer por acá porque necesito mostrarles qué es lo que sucedió allí, ¿sí? Les digo, tratemos de hacer unas células epitelioides, esa área con células epitelioides, ¿sí? Decíamos, eran células de una forma algo alargadas, ¿no? Entonces, que parecían células de tipo más, algo así, ¿no? Como si fueran células, algo así, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene un núcleo? Se le tiene, aquí se le pone el núcleo, ¿sí? Entonces, un núcleo, pues coloquemos el color de un núcleo algo bastante oscuro, azul oscuro, esto. Y el color de estas células, dijimos, las vamos a pintar de azul claro. No es que se vean azul claro, sino que es porque ese fue el color que les adoptamos allá para ellas, ¿no? Entonces uno dice, listo. Entonces, en esta zona se llenó de estas células. Sí, que parecen células epiteliales, por eso es el nombre. Entonces son epitelioides. Entonces uno dice, bueno, ahorita vamos a colocar muchas más de estas células en este sitio, sí, las damos un poquito de, las viramos un poco, las colocamos y uno dice, hay gran cantidad de ellas, sí. Entonces, ahora sí, decimos, bueno, peguemos otra y la ponemos por acá. El objetivo de empezarlas a colocar así, como se las estoy planteando, es que se va a dar un evento bien interesante y la única forma que espero que sea no tan difícil para que se olvide es casi hacerlo gráfico. Y por eso es que aquí me pongo a hacerlo. Es en ese sentido. Si quiero que esto lo vayamos mirando. Entonces, bueno, voy a dejar otras más con el fin de ubicarlas en el sitio, ¿no? Bueno, dejemos varias y ahorita les las orientamos. Sí, entonces, bueno. Pero como es una zona de bastantes células epitelioides, sí, bueno, después no, creo que toco una por una porque si no se me queda el núcleo por allá tirado. Entonces aquí, que sí. Se van a dar cuenta que va a suceder algo especial dentro de todo esta cantidad de células que estamos aquí desarrollando, ¿sí? Entonces, pego otra hasta acá, otra aquí. O sea, una gran zona con células epitelioides. Porque realmente sí son bastantes las que suelen ubicarse allí, ¿sí? Entonces, bueno, pero el fenómeno que va a suceder es un fenómeno en el que este proceso va a empezar a generar, digamos así, otra célula, ¿sí?
Y en este caso, vamos a ver qué célula. Listo. Hasta ahí, bueno, ya hemos visto una cantidad de células. Creo que solamente voy a hacer una adicional, ¿sí? Para los siguientes. Un poquito así. Y miren, lo voy a colocar como por aquí. Sí, porque sí. Estas otras están acá. Bueno, aquí se me queda el otro ahí tirado. Pero... Bueno. Entonces, vamos a ver la siguiente situación. ¿Sí? Este es un grupo de células epitelioides, como las que teníamos aquí. Estas. ¿Sí? Listo. Aquí están este grupo de células epitelioides. Pero voy a hacer un pequeño cambio en este sitio. ¿Sí? Ustedes van a notar qué fue lo que sucedió. Entonces, hacemos lo siguiente. Podemos tomar una... ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ah, bueno, sí, porque por eso no algo raro y dije se hayan perdido del mapa. Entonces, digamos, ahora, no es que tome una forma geométrica, pero voy a tomar una forma geométrica como pues para utilizar algo que no quede tan deforme, ¿no? Pero así, pero como el del pago. Bueno, a ver, veamos si de pronto, si a mano alzada les puedo hacer una figura geométrica o esta que está como muy irregular. Esta me parece como buena. Ah, no. Eh, no. Aquí sí, le hago aquí. La escoge. Sí. Miramos esta aquí. Les voy a colocar un contorno un poquito diferente. Yo les pregunto, con todo lo que han visto a través de lo que yo traté de graficar ahorita, esta nueva célula que formé aquí, ¿de qué se originó? Si ustedes miraron todo lo que hice en esta diapositiva. ¿De qué se originó esta? De la unión de tres células. ¿De qué? La unión de tres células. Listo. De la unión de células. ¿De qué células? Epitelioides. Epitelioides. Y es esa el mensaje más grande que tenemos que llevar aquí. ¿Sí? Que es la unión de esas células epitelioides en este caso. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, si yo me regreso aquí, antes de que sea todo esto, esto era esto. Eran unas células allí, ¿sí? Epitelioides. Pero durante este proceso, ¿qué se fue lo que se dio? Que las células epitelioides terminaron fusionándose y dejaron esto así, ¿no? Entonces, ese es un evento en el que usted ya dice, ah, aquí ya nos queda esa idea, incluso ahorita hice una captura de pantalla del evento anterior. O sea, todo esto antes era una cosa como la que voy a pegar acá, era esto, ¿sí? Bueno, aquí tengo que quedar toda la... Entonces,
Antes era esto. Era este que- Entonces, pensé que acá hacerlo menos, un poquito más pequeño para terminar de organizar. Entonces, mientras yo hago esto, les voy explicando qué es lo que sucede. Sucede que esa célula epitelioide que se formó tiene un nombre especial. ¿Sí? Entonces, las células epitelioides, esto hizo ese cambio y se volvió así. ¿Sí? Y se formó esta célula de aquí. ¿Sí? Que eran unas células sueltas acá, se fusionaron y formaron una célula. Con relación a las demás, ¿qué podríamos decir en respecto al tamaño? ¿Cómo la llamaríamos? Con relación a las otras epitelioides, porque estas son las otras epitelioides. Entonces, ¿cómo las llamaríamos? ¿Célula qué? Si la comparo con las otras epitelioides que están allí, ¿qué? No, pues, se puede llamar célula fusionada, ¿no? Pero respecto al tamaño, ¿cómo la llamaríamos? ¿Célula enana? Célula fusionada, Bueno, multinuclear. pero Gran con epiteloide, algo así, doctor. Célula con gigante. relación al tamaño, ¿Como que Multinuclear. mega? ¿célula qué por ahí? ¿Mega? Gigante. Es célula gigante. Y lo que dijo la compañera. La otra característica que tiene es que, Está fusionada. bueno, ¿qué Varios más tiene? núcleos. Multinuclear. Multi. Sí. Es que yo quería que ustedes mismos, con ustedes mismos logremos darle bautizarla, porque así es como se encuentra bautizada dentro de los textos. ¿Sí? Esta fusión de células epitelioides terminó formando las células gigantes multinucleares. ¿Sí? Que ahora las vamos a mirar y realmente son bastante llamativas y son pues verdaderamente gigantes. Cuando las miren se van a dar cuenta, ¿sí? Aquí le coloqué 3 núcleos, ¿sí? Pero a veces son 20, 30 núcleos metidos ahí, ¿sí? Pues entonces sumen 30 de estas y realmente el tamaño de estas células se vuelve notorio, ¿no? Aquí trate de ver como de dejarla igualito a lo que vi más o menos allá, el mismo color, ¿sí? Miren que el autor acá sí no se desfasó haciendo esto, dijo, listo, la dejo de hacer la gigante esta, ¿sí? Entonces, retomando toda la explicación, decimos, hay una zona con células epitelioides donde también hay células gigantes multinucleares, ¿sí? Que ya sabemos que son de donde es el origen. También tenemos una zona aquí, la cual llama la atención es porque en esta zona suele, digámoslo así, suele acumularse, o suele acompañar aquí en varios eventos, sí, necrosis gaseosa, sí. Pero no se ven todos los granulomas, pero se puede ver en algunos necrosis gaseosa, que es esto de aquí. Quieren, pues hagámosle un poquito esa zona para que así resulte como representado una zona que es lógicamente es acelular, es una zona de muerte celular, ¿no? Ya habíamos hablado de necrosis, que era necrosis gaseosa, que sería más o menos algo allí, pero si lo queremos dejar como está allá, con el texto del que está enfrente lo tiene, pues dejémoslo así, ¿sí? Que sea esta la zona de necrosis gaseosa, una zona aquí central, ¿sí? Que es como la que se desarrollaría allí.
Entonces, esta necrosis gaseosa, necrosis gaseosa. Entonces, zona central con necrosis o con células epitelioides y célula gigante. Enseguida de eso viene un grupo de células, que ustedes las ven aquí, que las dibujé, que le voy a hacer algunos arreglos a esta imagen porque quedó como no tan presentable, pero sí. Aquí tenemos tenemos la presencia de linfocitos. ¿Sí? Tenemos la presencia de un anillo de linfocitos, que acá el autor sí los graficó bastante bien. ¿Sí? Los linfocitos. Aquí tengo la flechita, el linfocito acá, y este linfocito chueco, pero linfocito aquí. ¿Sí? Entonces, nos dice, el granuloma tiene células epitelioides, células gigantes, un anillo de linfocitos, y en la parte externa, que ustedes lo alcanzan a mirar allí, ¿sí? Unas células que son alargadas, pero no son del grupo de las células linfocitarias ni leucocitarias, porque si usted lo mira, mire, he tratado de que las linfocíticas, las leucocitarias, tengan como un color dentro del color azul que las sabemos ver en los extendidos de sangre periférica, ¿sí? Pero esta de acá tiene un color como algo rojizo, ¿sí? Esta célula, si ustedes lo alcanzan a ver allí, ¿cuál es? Fibroblastos. Muy bien, los fibroblastos. Esos fibroblastos que estamos viendo en esa periferia, podríamos dar una participación. Algunos autores no lo toman como tan directo y decir, bueno, que sea parte del granuloma. Pero pues él está allí porque está siendo llamado para producir o para desarrollar también la zona de respuesta reparativa. O sea, estos fibroblastos van a empezar a colocar colágeno, sí, colágeno alrededor y generar fibrosis alrededor. ¿Sí? Haciendo que toda la zona se vuelva algo rígida, con una capa rígida porque hay colágeno por acá, ¿sí? Por los fibroblastos. O sea, allí empieza a dar un aspecto como algo relativamente un poco esférico. Como creo que lo llevó a bautizarlo así como una especie de grano. ¿Sí? Entonces, grano, o sea, porque esto empieza a dar un ligero aspecto algo esférico con la cuestión de todas estas células. Entonces, allí tenemos ya los componentes de lo que es un granuloma. ¿Sí? Los tenemos que son las células epitelioides, las células gigantes, multinucleadas, ¿sí? Célula gigante multinucleada, linfocitos y fibroblastos. Aquí los vemos en este sitio. Miren que les voy a dar una imagen de uno de estos granulomas porque me interesa. Mi idea es que los podamos ver y detallar. Aquí tengo en la de Steven Lowe, tengo una imagen de eso. Doctor, ¿Sí? el efecto de los fibroblastos que generan ese colágeno y hacen pues de esta estructura un poco más eh, como fija, ¿es para la regeneración del tejido o cuál es el objetivo de esta producción de colágeno? Sí, digamos, ellos tratan como lo veremos, tratarán de formar o de defender el tejido y generar o aislar un poco, a veces hasta en ese sentido también se lo ha podido interpretar, o aislar esta zona, ¿no? Sí, porque se está identificando como una zona ya lesionada, ¿sí? Entonces, serían dos formas. Uno, por un lado, tratar de reponer la zona lesionada formando una cicatriz, ¿sí? Pero en este sitio, adicional a eso también,
digamos, se convierte como en un elemento que genera una barrera que aísla toda esta situación, ¿sí? Cuando veamos neoplasias, veremos que también sea una situación algo parecida. Los fibroblastos suelen tratar de rodear áreas de neoplasia, ¿sí? Generando unas estructuras algo rígidas alrededor de ellas. Algo que se parece un poco a esta situación que vemos acá, la presencia de ellos. Pero en los términos que lo hemos visto y dentro de todo el proceso de inflamación, son uno para tratar de hacer ese proceso de reparación en función de una cicatrización con fibrosis. Sí, que sería como la primera instancia. La otra, pues, que se esté tratando de generar como un aislamiento. Sí, pero ahí sí no es tan efectivo porque suele fácilmente la infección o el elemento suele estar en más de un sitio. Los granulomas suelen ser variados. ¿Sí? Entonces, y ya veremos más cosas al respecto de cómo se, se desarrollan ellos, porque ahí nosotros hemos visto, por ejemplo, algunas situaciones bastante especiales en la que esta inflamación va a dar un aspecto de, como ustedes creo que lo han visto en la radiología, sí, en rayos X, unas cavernas, ¿sí? Que ya las analizaremos un poco cuando veamos tuberculosis, pero aquí mencionamos porque es el proceso fundamental, ¿no? Las bases de ese proceso. Entonces, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, miremos lo que nos trae el texto, ¿sí? El de Stephen Lowe, sobre lo que es esta inflamación granulomatosa, que realmente él nos muestra varios elementos bastante interesantes desde el punto de vista gráficos. ¿Sí? Entonces, vamos a compartirles estas imágenes. Sí. A ver, un momento por aquí. Bueno, creo que esta va a ser como la imagen. Vamos un poquito a la anterior. Bueno. Entonces, venga, les comparto ahora, les dejamos de compartir la otra y les comparto la que les estoy mostrando acá, que es esta. ¿Me confirman? ¿Ya la están viendo? ¿Todavía no? Sí, doctor. Ya, doctor. Listo. Miren, que esta imagen que ustedes están viendo aquí, que de alguna manera, pues, ya estábamos viendo allá, pero aquí la estoy mostrando un poquito más grande. Les decía, me van a decir qué es lo que ven, qué es lo que estoy señalando. Aquí, ¿qué estoy señalando? Linfocitos. Muy bien. Un anillo de linfocitos, ¿cierto? Esto, Es la célula gigante multinuclear. muy bien, porque me dijo todos los nombres. Célula gigante multinuclear. Usted me dice célula gigante, pues no tiene, le falta, multinuclear. Aunque estas suelen ser más alargadas, ¿sí? ¿Qué células son estas? Célula epitelioide. Exactas, son las que se fusionan y forman célula gigante. Estas de acá, Fibroblastos. los fibroblastos. Y esta, si fuera tuberculosis, sería Necrosis gaseosa. la necrosis gaseosa. Listo. Bueno, ya con todo esto, vamos a ver lo siguiente. Aquí ya la situación es, veámoslo ahora sí en el tejido. Uy, ahí como que no lo veo tan claro. ¿Listo? Entonces les digo, miren esto. ¿Esto qué es? Las células gigantes multinucleadas. Exactamente, las células gigantes que son bastante pues visibles, se las ve, sí,
claras allí, ¿sí? Esta zona donde no se ven células, hay restos nada más. ¿Qué será? Necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa. Y me voy a acercar un poquito más para tratar de mostrarles por acá, estas de aquí, sí, estas de aquí, estas áreas, pues les decía, se las ve un poquito alargadas las células. No se las ve como tan redondeadas como las dibujó el autor allá. No, se las ve como alargaditas, miren, estas. ¿Sí? Alargadas. ¿Son qué? Células epitelioides. Las células epitelioides. Muy bien. Miren que estas son las células epitelioides, va desde aquí, vea que estamos aquí cerca de la necrosis gaseosa, y va hasta por aquí. Porque aquí ya empiezo a ver estas células que están aquí, en esta zona. ¿Qué son? Linfocitos. Neutrófilos. Los linfocitos. ¿Sí? Entonces, miren que los linfocitos ya están, ya los podemos ver ahí. Miren, aquí se ven más claros. Vea toda esta zona con linfocitos. Entonces, aquí hay linfocitos, aquí hay células epitelioides, aquí hay células gigantes. Lástima que aquí realmente no se le ve la zona con los fibroblastos, que sea pues la parte más externa. Por acá estarían como los fibroblastos. ¿Sí? Pero de resto sí alcanzamos a ver todo ese contexto. Porque miren que aquí, ahorita él nos va a señalar. ¿Sí? Esto que se pintó de azul, ¿qué es? Necrosis gaseosa. Listo. Eso, la zona donde están ¿quiénes? Células epitelioides. Muy bien, las epitelioides. Ahí, ¿quiénes están allí? Linfocitos. Los linfocitos. ¿Y esta señora grandota? Célula gigante multinucleada. Ajá, la célula gigante. Que mírenla haciendo un acercamiento, ya nos brindó ese acercamiento del autor y miren. Se le ven varios núcleos. Aquí no son tresitos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, para acá hay más. ¿Sí? Incluso algo bien llamativo, no es claro por qué, pero ha sido un elemento que nos ha servido como para poderla reconocer o por lo menos sospecharla. Es que cuando el evento es por tuberculosis, la célula gigante que se forma en esos granulomas da una forma como la que ven ustedes aquí, como si fuera una herradura, como si fuera una especie de C invertida. Bueno, una C, pues si está del otro lado parecía que sea una D normal, pero, o sea, una forma como U, como C, como usted trate de ver, como herradura, ¿sí? Pero en esta forma, ¿sí? Que incluso a esa célula gigante, la célula gigante de la tuberculosis, ¿sí? En los granulomas, o sea, la célula gigante en los granulomas de tuberculosis se le ha dado un nombre especial. Ese nombre especial se llama, ahí apúntenlo porque creo que me lo averigüen, ¿cuál es el nombre de la célula gigante en los granulomas de tuberculosis? ¿Sí? Entonces, tiene un nombre especial que nos ayuda. Cuando yo veo esto, digo, uy, estoy casi seguro que eso es tuberculosis. Estoy muy, ¿cómo se dice? Muy sospechoso de que sea tuberculosis. No puedo afianzar, perdón, no puedo afirmar que sea tuberculosis. ¿Por qué? Porque no estoy viendo la bacteria. Sí, y eso ya es microbiológicamente, pero todos los hallazgos me orientan hacia ese tipo de situación. ¿Sí? Entonces, ahí otra vez, eso que estamos mostrando ahí, ¿qué es? Células epitelioides. Ajá. Y ahí, Célula gigante multinucleada. Ah, ahí, necrosis gaseosas. ajá. Y esta zona de acá, Linfocitos. la zona de linfocitos. ¿Sí? Bueno, esto ya es lo que uno ve ya en el pulmón, pero pues esto sí ya lo veremos cuando veamos el tema de tuberculosis pulmonar. ¿Sí?
Entonces no me quiero extender allí. Esto ya va a quedar bastante claro. Quiero que así sea. ¿Sí? Para cuando ya lo veamos en esos casos, pues lo utilicemos allí. ¿Listo? Sucede que mientras vuelvo a colocar la presentación que teníamos, sucede que esta forma de presentación de estos tipos de situaciones se, pues genera una, o sea, uno dice, bueno, ¿quién la produce? Porque como lo dijimos hace un rato, la producción, la inflamación crónica tiene algunas formas. Una forma de ellas es la forma granulomatosa que la acabamos de ver, ¿sí? Aunque antes de salir de esa inflamación, pues así como la inflamación tenía ciertas causas, se ha visto que la inflamación granulomatosa tiene algunas causas especiales. Fíjense que no, ¿sí? Entonces, la inflamación granulomatosa tiene algunas causas especiales, ¿sí? Y se las voy a colocar acá para que así, ¿sí? Voy a colocar ahí enseguida para que nos quede más fácil aquí. Entonces, sucede que cuando se desarrollan los granulomas, la causa de las causas más frecuentes por ellos es la primera tuberculosis, ¿sí? Entonces, la tuberculosis genera granulomas con necrosis gaseosa. Hay otros tipos de agentes que pueden producir granulomas, por ejemplo, algunos hongos, parásitos, ¿sí? O sea, en este grupo son los microorganismos que estarían bacterias, hongos y parásitos. Tenemos ese grupo, ¿no? En hongos el histoplasma, en parásitos los esquistosomas, bueno, son algunos de los que pueden producir ese tipo de elementos, ¿no? Pero en esta parte es la que se puede decir la que más resalta. Desde que usted vea un granuloma con necrosis gaseosa, pues las posibilidades de que sea tuberculosis es muy, muy alta, ¿sí? Ya los otros son casos más fortuitos, estos de acá. Aquí también hay un evento, que se llama cuerpos extraños, ¿sí? Entonces, venga, me explico esa parte a qué se refiere cuerpos extraños, porque cuerpo extraño es cualquier cosa, ¿no? Como les decía, más es cualquier cosa, cuerpos extraños también es cualquier cosa. Pues en el fondo sí, pero es que miren lo que sucedió en una ocasión, ¿sí? Y es un ejemplo muy típico para ilustrarles este evento. Sucede que en una, en un, en una paciente, si estamos hablando de una mujer, pues la señora había tenido hacía algunos años, ¿sí? Le habían hecho una cirugía, o mejor dicho, una cesárea. Una cesárea es una cirugía, es una cesárea, es una cirugía. Le hicieron una cesárea y bueno, listo. Antecedente de la señora que tenía como un hijo como de 3 años, algo así. ¿Sí? Y luego, después la señora de unos años llegó allí al hospital pues con un malestar a nivel de pelvis y la revisaron y dijeron, vea, aquí se ve que hay una lesión que lo que es probable sea un tumor de ovario, pues porque estaba cerca del ovario. Entonces, le toca operarla para confirmar realmente qué es eso. Entonces, vamos a sacarle ese tumor. Entonces, la operaron, le sacaron el tumor y me lo mandaron a patología como tumor de ovario. Cuando yo lo revisé, lo analicé, pues una lesión con unas características, pues una lesión, pues casi como una especie de esfera, ¿sí? Estas características como de un tumor, pues no se ocultaban, parecía una especie de balón con una
pues, algo externamente un poco rígido, ¿sí? Cuando, bueno, el protocolo nuestro, ¿cuál es? Tomamos estas muestras, ya les describimos, medimos todo esto y enseguida nos toca es cortarla, ¿sí? Pues uno a veces no sabe exactamente qué es lo que va a encontrar ahí adentro, ¿sí? Puede encontrar un feto, porque estamos hablando a nivel ginecológico, puede ser que encontremos un teratoma, o sea, una mezcla de elementos de la gestación, ¿sí? Puede ser que encontremos pus, puede ser que encontremos sebo, puede ser que encontremos, o sea, muchos elementos se podrían encontrar, o sea, uno siempre va precavido para ese tipo de situaciones de todo lo que puede encontrar dentro de ese tipo de lesión. ¿Sí? No daba un aspecto como de ser muy fluido lo que había dentro, ¿sí? A veces uno siente como que se ve muy renitente, como que es líquido lo que hay adentro, pero no se daba, esa sensación no estaba muy clara. Entonces, pues igual con toda la precaución y con un cuchillo hice el procedimiento de cortar. Lo que vi como muy extraño, que a mí pues ya me empezó a hacer sentir o hacer sospechar algo diferente, es que yo hice presión, mejor dicho, pues hice un corte y cuando lo realicé, el cuchillo difícilmente completaba el corte. Cortaba la parte superficial, pero en la parte de adentro como que se frenaba, como que eso no se quería cortar, ¿sí? Entonces, el objetivo, entonces en ese momento lo que hice fue terminar de hacer el corte alrededor hasta que la parte central quede sola. Entonces, cuando ya le quité todo lo de alrededor, la parte central ya quedó sola y la empecé a revisar qué es esto que está acá, ¿sí? Al analizarla y al quitarle alrededor de ella había digamos, un material de aspecto purulento, ¿sí? Pero cuando lo analicé, me di cuenta que eran fibras de una compresa, ¿sí? O sea, no era ningún elemento tumoral, no era ningún elemento del ser humano, era una compresa. Una compresa que se le había quedado durante la cesárea a esa paciente, se le hicieron cesárea, pero no le sacaron todas las compresas y una compresa se quedó dentro de ella. El cuerpo la reconoció como un elemento extraño, como un cuerpo extraño, por eso es que lo menciono allí, como un cuerpo extraño, y lo empezó a rodear y a desarrollarle una respuesta inflamatoria crónica y generar, pues lógicamente, como si fuera un granuloma muy gigante, ¿no? Lo fue cercando y lo fue empezando a trabajar como eso. Pero pues a veces uno dice, es lástima que el cuerpo no tiene ojos, porque si hubiera visto lo gigante que era esa compresa, pues no se hubiera desgastado en producir tanta respuesta, ¿no? Es como decir, me voy a tratar de mover o de desaparecer el volcán Galeras, sí, pero llevo para ello una cuchara, pues no avanzaría nada, pues llevaría unas palas gigantes para poder mover o para poder hacer algo así, ¿sí? Y aún así, pues no es fácil. Entonces, eh, esto, cuando hice el análisis de las paredes de esa lesión, pues lógicamente se veía el tejido granulomatoso, o sea, se veían las células epitelioides, muchas células gigantes también ayudando a hacer la fagocitosis, pero pobrecitas, aunque suena feo decirlas, pobres ilusas no podían avanzar mucho porque pues era muy grande lo que tenían que devorar, pero pues estaban en su acción, ¿sí? Afortunadamente pues nos encontramos eso y ahí se podía también dar una última conclusión de esto, es que habían dos noticias, una buena para la paciente. Señora paciente, lo que usted no tenía allí no era un tumor, era una compresa. Noticia mala para quienes la operaron hace 3 años, porque se les viene una demanda.
¿sí? Entonces, es una situación que a pesar de que es un error y que uno no quiere cometer errores, no hay que distraerse porque esto fue una distracción especialmente por quien instrumentaba la cirugía. Cada vez que se hace una cirugía, las compresas, las gasas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar o hacer alguna limpieza de alguna herida, las gasas cuando se llenan de sangre parecen tejido, se confunden fácilmente con tejido. Y por eso siempre que se termina una cirugía, mejor dicho, cuando se hace una cirugía, siempre hay una persona que cuenta cuántas compresas se pusieron y esa misma persona está contando cuántas se sacan del paciente. ¿Sí? O sea, la demanda va cada vez siendo más objetiva a una sola persona, ¿sí? A quien estaba asignada esa función y que se le olvidó contar bien las compresas. Pero bueno, es un evento que ahí mezcló varias cosas, pero lo que más queríamos es hablar de lo que es el que se puede ver un granuloma por un cuerpo extraño, ¿sí? También se lo puede ver por a veces cuando hay prótesis que se colocan, siliconas, toda esa cuestión también actúa como cuerpos extraños, aunque los materiales con los que los están haciendo actualmente tratan de no despertar mucha reacción de esta ante nuestro cuerpo, ¿sí? Bloquea ese tipo de reacción. Cuando son partículas o polvos inorgánicos, estaba como lo que decíamos es sílice, que les decía hace un rato, que podía ser un elemento que nosotros lo encontramos en la arena y que puede con el tiempo empezar a acumularse y generar una formación de estos granulomas con fibrosis, con reemplazo del tejido y pues todos los daños que eso llevaría. Hasta ahí miren que hemos visto algunas de estas causas con algunos elementos que están relacionados con ello, ¿no? Bacterias, hongos, parásitos, cuerpos extraños, partículas. Y miren este otro. Este es el de origen desconocido. ¿Sí? Cuando digo que es desconocido, pues no es como para redundar, pero se ha hecho toda una cantidad de esfuerzos por tratar de ver qué es lo que ha sucedido, pero no se le ha encontrado. Lo único que se ve en el paciente es que él forma granulomas en diferentes partes del cuerpo. Forma granulomas en el hígado, forma granulomas en los músculos, forma granulomas en el corazón, forma granulomas en muchos sitios del cuerpo, forma granulomas, pero no se sabe por qué. Es una llamada sarcoidosis, ¿sí? Como es una respuesta inflamatoria, pues suele ayudar a veces a reducir un poco la respuesta inflamatoria en algunos pacientes para que esto no se dé de esa manera. Pero realmente es compleja y complicada la situación, ¿no? Estos pacientes. Y creo que nosotros vemos como la sarcoidosis. Entonces, ese es como algunos ejemplos de los granulomas. Aquí vuelvo otra vez, pero ya unos adicionales, lo que hemos mencionado, algunos de mononucleares, macrófagos, linfocitos, aunque plasmocitos no es que se vean tan claros, pero pues recuerden que los plasmocitos son linfocitos B, células gigantes que son la función de las células epitelioides y en algunos de ellos necrosis. Algunos, pues aquí yo creo que nos tocaría solamente agregar los que vimos allá a cuerpos extraños desde el punto de vista inmunológico. Aquí si queremos dejarlo como dentro de lo que hemos estado comentando, pues podría ser el de, bueno, pues esta raya no sería tan bonita, pero bueno. Aquí sería, quedó como medio rara, así, o mejor, así. Mm, gran-
por qué elemento podríamos colocar ahí que nos ayude a agrupar otros de los que ya habíamos mencionado. Microorganismos. Exactamente, muy bien. Como que ahí se trata de un, pues nos faltaría los otros, pero pues aquí ya por pestañas, lógica, que se llama el que se da por la sarcoidosis, ¿sí? Entonces, la reacción, pues donde ese linfocito produce algunas linfoquinas, ¿no? Bueno, aquí hay algunas otras formas de inflamación crónica, ¿sí? Que aunque no tienen como características muy típicas como las que veíamos en el granuloma, pero que sí se da elementos como son la acumulación de linfocitos o de mononucleares, algo de fibrosis, miren todo esto, ¿sí? Miren la gran cantidad de linfocitos aquí acumulados, aquí linfocitos o plasmocitos por estas áreas. ¿Qué tejido es este? Lapso, tal vez, doctor. ¿Cómo? Tal vez lapso. ¿Pero qué órgano? ¿Qué órgano creen que es ese? Pulmón, doctor. Muy bien. Es el pulmón, Dayan estaba bien, sí, del pulmón, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué es el pulmón? Porque son los alvéolos. ¿Por qué qué? Por los alvéolos, el epitelio que es delgadito. Sí. Estos son los alvéolos, muy bien, sí, estos son los alvéolos y son los que se refiere. Pero a veces aquí lo que sería bien complicado de ponerlo en el contexto de que sea un pulmón es esto, los tabiques alveolares. Los tabiques alveolares no son así de delgados. Perdón, no son más delgados, son bien delgados, no son así de gruesos. Aquí hay colágeno y otros elementos que los han engrosado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sinceramente, si uno tratase de ubicarlo, podría pensar otro tipo de tejidos. Puede pensar que estos sean cavidades vasculares en otro tipo de tejidos. ¿Sí? Profe. Sí. Eso es lo que genera que estos pacientes no puedan hacer un buen recambio gaseoso. Claro, el intercambio gaseoso lógicamente va a ser muy complicado en estos pacientes. Sí, en estas áreas no se va a desarrollar. Afortunadamente no es todo el pulmón, porque donde fuese todo el pulmón, realmente probablemente no estarían vivos estos pacientes. Sí, afortunadamente son algunas áreas del pulmón y pues el resto está haciendo su papel, pero las que están afectadas generan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces el objetivo pues nuestro es tratar de que esto no avance, ¿sí? Y que de pronto si hay posibilidades de retroceder hasta donde más se pueda hacerlo, ¿sí? Aquí muestra en esta siguiente diapositiva, nos muestra nada más un poquito cómo se da ese proceso de recordar qué es lo que pasa con las células o sea, los mononucleares con los macrófagos, ¿sí? Desde la médula ósea, sus precursores, el monoblasto, el monocito llega a la sangre, miren que permanece un día muy poquito allá, y después pasa a vivir meses dentro de los tejidos, incluso en algunos sitios pues toma unos nombres especiales, tiene alguna diferenciación especial como la microglia, las células de Kupffer, macrófagos alveolares, osteoclasto,
como los más importantes desde ese punto de vista. Recuerden que los macrófagos, aquí lo está mostrando, ¿sí? La activación puede ser inmunológica o no inmunológica, y se puede volver un macrófago activado, como sería una célula de tipo, en este caso, epitelioide, ¿sí? Y la cantidad de moléculas que libera pueden o generar lesión tisular o enfocarse para producir fibrosis, que es una forma de tratar de reparar, pero la producción de colágeno suele ser muy marcada y generar disfunciones necesarias. ¿Y cómo hacemos o cómo se ha visto que los macrófagos pueden acumularse en los tejidos? Aquí hay alguna forma de explicarlo, ¿no? O sea, o que obligan que salgan muchos, o sea, que rápidamente los saque. Otro, que les provoca que ellos puedan dividirse. Y el último es que tengamos una forma de que si están en un tejido no se desplacen a otros tejidos, sino que se acumulen. Al final, inhibe que se vean otros lados, los inmovilizan y quedamos en esta situación. ¿Sí? Entonces, tenemos esa situación. Aquí tenemos esto. Los productos que liberan esos macrófagos. ¿Por qué hablamos tanto de los macrófagos? Porque son de las células, así como el neutrófilo lo mencionábamos como una célula muy importante la inflamación aguda, acá también se menciona como una célula importante en la inflamación crónica. Aunque van a haber momentos en que usted pronto no tanto macrófagos, sino linfocitos, ¿sí? Pero ustedes saben que existe esa interacción entre los linfocitos. El macrófago activado, interleuquina 1, factor de crecimiento tumoral, presentador, linfocito, se activa, produce interferón gamma, lo activa y bueno, se convierte en un ciclo. Y aquí la lluvia de mediadores que ya también hemos venido mencionando. Cuando uno mira una imagen como esta, ¿sí? Ve células de inflamación crónica, especialmente, por decir, una de ellas sería esta que estoy aquí señalando. ¿Cuál es? Mientras lo piensan, les saco la flecha para que sepan a cuál me refiero. Es allí. ¿Qué célula estoy señalando? Profe, sería un linfocito. ¿Sería qué? Un linfocito. Linfocito. ¿Alguna especificación adicional? Allá no dice que un eosinófilo. Doctor, un plasmocito. Exactamente, un plasmocito. Los plasmocitos, ¿por qué los caracterizamos? Primero, porque los plasmocitos tienen un núcleo hacia un lado, ¿sí? De pronto los linfocitos en su estado sin madurar, ya sea T o B sin madurar, son muy redondos. Los plasmocitos, su núcleo se va a un extremo. Miren lo que está en un extremo. Y ustedes observan hacia el otro lado, donde dice una zona como más clara. Mírenla en la imagen que les estoy señalando. En esa zona donde está más clara, es una zona donde hay mucho aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, que son los que ayudan a producir las inmunoglobulinas. ¿Sí? Aquí hay otro plasmocito, mírenlo acá. En donde volvemos a mirar el núcleo en extremo y una zona clara donde están ubicados estas estructuras, estas organelas intracelulares que ayudan a la producción de proteínas. La parte de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Entonces, estos son células de inflamación crónica como los plasmocitos o linfocitos B, pero más los llamamos plasmocitos porque ya están en un grado de maduración donde han llegado y se llaman plasmocitos. Aunque Dayana nos decía que eran eosinófilos, pues no lo eran, pero sí hay bastantes en la zona. Sí, miren, aquí hay un eosinófilo, acá arriba hay otros y así. Hay varios eosinófilos
Recuerden que también es una célula que a pesar de ser granulocito suele encontrarse en la inflamación crónica, ¿sí? No como protagonista del fenómeno, ¿no? Pero sí suele verse acompañándonos en muchas de las inflamaciones crónicas la presencia de eosinófilos. Bueno, aquí, esto de granulomas ya lo habíamos visto, entonces incluso pues lo voy quitando porque para que, ¿sí? Aquí la inflamación granulomatosa nos menciona algunos aspectos interesantes e importantes que creo que nada más son, o sea, son elementos que ya los hemos comentado, ¿sí? Algunas otras afecciones que nos pueden producir, sarcoidosis, enfermedad de arañazo de gato, linfogranuloma inguinal, lepra, brucelosis, sífilis, pueden producir también ese tipo de afección. Por eso no lo quito de la presentación, pero como para también tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero sí creo que estas diapositivas no las quiero dejar ahí como tan sueltas sin vincularlas a esta temática, lo que es granuloma, que fue lo que veíamos acá arriba. Sí, entonces allí. Y finalmente ya la inflamación crónica, ¿no? Esta diapositiva, la que vamos a ver en este momento, es una diapositiva que me parece muy importante, sí, y qué lástima que la estamos viendo al finalizar pues, a esta hora, ya finalizando nuestro periodo de clase, pero igual también estamos finalizando inflamación. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar en ella? ¿Sí? Es lo siguiente, un paralelo entre las dos inflamaciones. Entonces, veamos qué fue lo que en ese momento les había traído acá y que quiero que lo tengamos bien claro, porque realmente se convierte en un elemento que debemos de tenerlo en cuenta cuando veamos este tipo de procesos. Primero, aquí las características y aquí las dos inflamaciones, ¿no? Por ejemplo, yo digo, las inflamaciones desde el punto de vista, dejémoslo un poquito que quede más centrado, ¿sí? Decimos, los tipos de inflamaciones, ¿sí? En este caso. Entonces uno dice, listo, ¿qué células de la inflamación se da en la inflamación aguda? El neutrófilo. En la inflamación crónica, el macrófago, el linfocito. Entonces ya tenemos las células. El tiempo de desarrollarse. En la aguda es corto tiempo. En la crónica es largo plazo, más tiempo, largo tiempo, si quieren decir. El agente en la aguda es un agente con una alta capacidad de hacer daño, agresivo, ¿sí? En cambio, la crónica es un agente poco agresivo, insidioso, ¿sí? Como diríamos, medio cansón. Ahí está molesta y entonces desarrolla inflamación crónica. La sintomatología de los signos. En la aguda son síntomas y síntomas muy marcadas, en especial el dolor, ¿sí? Que es un elemento que hace que nuestro cuerpo, que nosotros le pongamos mucha atención y reaccionemos y actuemos frente a esa situación. Si hay dolor, estamos reaccionando porque el dolor es algo que molesta. En cambio, en la inflamación crónica los síntomas son leves o ligeros, ¿sí? Tanto así que los logramos tolerar. Entonces, esto no era aquí, sino, pero miren, cuando encontramos una inflamación de tipo aguda, nosotros, como seres humanos, buscamos atención, miren, casi inmediata. Si usted se quema, si usted dice, voy a ver que me atiendan o que me coloquen algo, o sea, rápidamente va a que se busque ese control, porque pues ahí también está el dolor, recordándonos que está inflamado, que está doliendo y que entonces busquemos atención inmediata. Los pacientes que tienen inflamación crónica, un gran error que se produce es esto, ¿sí? Buscar una atención que sea tarde, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué está ese problema de que si la atención es tarde, pues tenemos inconvenientes? ¿Qué opina?
Doctor, yo creería que puede, pues que puede llegar, o sea, que tiene como, que puede ser por lo mismo que usted nos mencionaba de los fibroblastos, que pueden llegar, por ejemplo, a producir mucha colágeno y estos generan cicatriz en ciertos tejidos o ciertos órganos que al dejarlos pues avanzar y no buscar atención temprana pueden terminar afectando la funcionalidad ya sea del tejido o del órgano involucrado. Exactamente, sí. Ese es por eso lo resalté. Buscar atención tarde es uno de los grandes errores que tenemos en nuestra población cuando tienen inflamación crónica. Claro, como no les duele, como no les molesta mucho, como dicen, "Ah, eso como que yo me lo aguanto, como que después voy", todo eso, entonces buscan atención tarde, ¿sí? Entonces, a pesar de que ambos pueden tener capacidad de mejoría, ¿sí? De acuerdo a los tejidos, y son tejidos que se puedan reparar, pues desafortunadamente, ¿sí? En el agudo, por ser una reacción inmediata, por estar controlando tan rápido, pues el tejido se recupera mucho más rápido. En cambio, en los casos crónicos, en los casos donde uno dice, no, pues se quedó mucho tiempo así, pues se va a afectar esa recuperación y puede no ser total como uno la necesitaría, ¿sí? Probabilidad de generar cicatriz o fibrosis. Pues en los casos agudos es escasa. Puede hacer una que otra, pero no resulta ser muy disfuncional. En cambio, en los pacientes con inflamación crónica es muy frecuente que esto se produzca, ¿sí? Y aquí decimos, al final concluimos lo siguiente. Dice, bueno, y ahora sí, ¿provocarán discapacidad? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues encontramos, ¿sí? Y decimos, en los agudos, a pesar de toda la molestia, si hemos logrado que el tejido sea tendido y que empiece a recuperarse, a renovarse, pues lo más probable es que no tengamos ninguna disfunción realmente o muy escasa. En cambio, si el tejido lo dejamos allá sin atenderlo, y ahí viene otra vez el rellenarlo así, ¿sí? La discapacidad que puede ser muy marcada debido al reemplazo por la fibrosis, porque como dijo el compañero y ya lo hemos mencionado, afecta la funcionalidad del órgano. Entonces, estos elementos hacen que cuando hay inflamación crónica, que es esa que nos aguantamos, que insisto todo eso porque es algo que todos lo estamos o lo hemos visto, me la estoy aguantando, no, yo que después voy, y eso de nuestros pacientes, finalmente a donde vamos a llegar es a una situación en donde si no la atendemos, de pronto la fibrosis terminará generando disfunción del órgano donde se está sucediendo. Por mencionar el caso de la cirrosis, ¿sí? Yo creo que, bueno, yo no tomo, pero las personas que ingieren licor, o de pronto y si ingieren en gran cantidad, dicen, sí, me tomé una botella, dicen, no, ya estoy cirrótico. No, no está cirrótico, ¿sí? Ahí sí vuelvo a decir, es como decía la canción, ahí sí esa cirrosis va llegando poquito a poquito, suave, suavecito, así les va a ir llegando, ¿sí? Porque el daño va a ser lento. Poco a poco se va a ir dando esa situación. Tanto así, el paciente dice, no, yo no siento molestias, me voy a tomar otra y sigue en eso. Y después va a empezar a sentirse que le falta, que se va hinchando, que se va poniendo amarillo, pero ya, ese es poco a poco, no lo ve como cuando veíamos unos síntomas muy agresivos, muy marcados en la inflamación aguda, la crónica, no. Entonces lleva todo esto y el paciente, un paciente con cirrosis, él después de unos años dice, ay, ya me doy cuenta que estoy mal, que me hizo mal el alcohol, pero ya con la cirrosis todo se volvió cicatriz y ya esa cicatriz no va a volverse hígado otra vez. Y en ese momento pues ya no tendremos más, como el paciente ya no podrá brindar más porque se nos va a morir, ¿sí? Entonces es una situación muy complicada en donde no quiero decir que la inflamación crónica sea lo peor, pero sí no prestarle atención, sí es algo muy complejo y que tendremos que educar a nuestra población para que
Aprendamos a reconocer ese tipo de situaciones y evitemos que lleguemos a situaciones como estas, que son bastante lamentables. ¿Sí? Entonces, miren, en este punto, pues yo ya es que terminamos todo lo que es la parte de inflamación, ¿sí? Como para ya empezar a mirar los espacios para poder hacer las diferentes evaluaciones, aunque como ya vamos a empezar en la presencialidad, ya podemos hacer muchas más cosas dentro del mismo salón, que es algo de lo que es interesante interactuar dentro de este espacio. ¿Listo? El evento que viene después de la inflamación. ¿Qué es lo que viene después de que el tejido se inflama? La cicatrización. Exactamente, o la reparación. Entonces vamos a ver mañana, vamos a empezar a ver lo que es la reparación. Para esto tienen que tener muy claro y empezar a revisar la temática que corresponde a es esta temática de, de lo que es la matriz extracelular, todo lo que son los componentes de la matriz, ¿sí? Que aunque no los mencionaremos en forma pues, detallada, pues tenemos que tenerlos en cuenta porque pues son ya insumos que ustedes ya los van manejando, que ya los tienen, ¿sí? El tejido conectivo, los fibroblastos, algo ya hablamos aquí en inflamación, ¿sí? Pero allá ya los veremos con mayor énfasis cómo aportan y cómo son de relevantes en esto. ¿Listo? Entonces, cualquier duda que tengan o si no, pues cuando lo revisen y cuando lo estén repasando no hay problemas, me dicen si alguna duda se presenta, especialmente pues mañana me dicen, vea, profe, esta parte me quedó. Traten de ir repasando las temáticas para que en el momento en que ya tengamos que hacer evaluación no sea tan difícil. ¿Listo? Bueno, doctor, Vale, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.